Listo, profe. Entonces vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Entonces vamos a continuar con el ciclo de revisiones de tema. Empezamos hace un par de semanas hablando sobre columna. En esta ocasión, entonces vamos a tratar sobre los abordajes posteriores a la columna, hablando solamente de las vías de acceso, no de otras cosas, para aclarar, pues porque el tema es bastante extenso, es hablar de la columna cervical, dorsal, lumbar. Entonces, se hace más extenso y por fines prácticos de la conferencia se va a manejar de esa manera. Entonces, estos son como los ítems a tratar en la noche de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre el abordaje occipito-cervical posterior, los abordajes cervicales subaxial posterior, el abordaje torácico posterolateral y el posteromedial. Igualmente, el abordaje lumbar posteromedial y el posterolateral. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a intentar es generar como una definición de lo que es un abordaje a la columna lumbar posterior. Entonces, los abordajes a la columna posterior, digamos que cuando se revisan diferentes artículos, hay mucha variabilidad en cuanto a las definiciones. Sin embargo, lo que más se aproxima y lo que más se acepta es lo que está acá planteado, que es que todos los abordajes a la columna posterior son aquellos que se encuentren posterior a la apófisis transversa y que impliquen atravesar el canal espinal o el foramen para acceder al disco o a los espacios intervertebrales. Esta es una ilustración en la que se intenta mostrar, digamos que a modo de ejemplo, algunas de las diferentes vías de acceso a la columna. Pues esta es una imagen de columna lumbar en la que hay diferentes estrategias para ingresar. Y acá en la imagen B, en la de la derecha, lo que se intenta representar es esta línea que está coronal, atravesando por las apófisis transversas, para representar de que ahí hacia atrás es las rutas de las que vamos a hablar el día de hoy, que son los accesos posteriores. Entonces, vamos a empezar con el abordaje occipito cervical. Vamos a empezar mencionando de que la región occipitocervical es una estructura muy importante y que es bastante compleja, dada toda la estructura muscular, nerviosa y vascular con la que se cuenta. Eh, el abordaje posterior de la columna cervical superior o occipito cervical permite que se haga una exposición al foramen magnum posterior, al arco posterior del atlas, también a las apófisis espinosas y las láminas y también a las masas laterales de los segmentos. Generalmente se plantea de que es desde la región occipital hasta C3 o C2 el segmento de la región occipito-cervical. Eso depende del autor, pero usualmente se encuentra hasta esos segmentos. Entonces, en cuanto a la posición, el posicionamiento de los pacientes para la realización de este abordaje se realiza en posición de cúbito prono. Se hace una ligera elevación de la cabeza para poder lograr un drenaje venoso, es decir, la camilla se pone en una posición de Fowler o de Trendelenburg invertido y se genera una flexión de la cabeza para permitir una mejor exposición de los diferentes espacios que vamos a tratar, además de que los pliegues cutáneos también a veces generan cierta molestia a la hora de los abordajes. Entonces esto también nos ayuda para ello. Y la posición de Fowler además nos ayuda para que no se acumule tanta sangre en el área de trabajo. Eh, en cuanto a la disección, entonces vamos a tener de que se realiza una incisión a través de la línea media, desde la parte inferior del occipucio hasta la apófisis espinosa del segmento al que queremos trabajar en los casos de fusión, pues hasta donde queremos fusionar, ampliándola más o menos casi un segmento más para poder tener una muy buena área de exposición y de trabajo y evitar las dificultades, dado que es un espacio reducido. Entonces es mejor tener un espacio suficiente para poder realizar los trabajos.
La incisión también puede expandirse de forma vertical según la necesidad que tenga el cirujano durante el procedimiento. Se realiza pues la incisión en línea media y se empiezan a disecar el tejido celular subcutáneo, luego se procede a la fascia y el ligamento nucal hasta las superficies de las apófisis espinosas, eh, y se llega a la posición. Ya más adelante voy a mostrar partes de la anatomía de la región cervical posterior para tener un poquito más claridad de cuáles son las estructuras que nos vamos a encontrar ahí. Pero en cuanto a la técnica quirúrgica, entonces vamos a realizar siempre durante la disección una palpación de las apófisis espinosas antes de realizar las incisiones sobre el ligamento nucal. Igualmente hay que buscar este ligamento nucal, es importante esto porque este nos permite que haya un menor sangrado, además de que previene de que se presenten de pronto lesiones más traumáticas, tanto musculares como nerviosas y vasculares. Entonces, por eso se aconseja de que se busque en la medida de las posibilidades el ligamento nucal y la disección se haga a través de este, o ocasionalmente el ligamento nucal se encuentre calcificado, entonces se debe hacer bajo guía de la palpación sobre las apófisis espinosas y trazar la línea media a través de esto. Em, en muchas ocasiones el arco posterior del atlas es difícil de palpar, entonces la exposición, la disección, se debe hacer de forma secuencial, se debe comenzar desde las apófisis espinosas y la lámina en primera instancia, y luego se hace la disección del hueso occipital y del margen posterior del foramen magno. Y finalmente el arco posterior del atlas, para lograr exponer el tubérculo posterior del atlas, también se debe hacer bajo palpación y para confirmar pues la ubicación y prevenir lesiones como por ejemplo, o complicaciones más bien, como por ejemplo las de ingresar al canal espinal, que es una de las complicaciones que se puede presentar en esta localización. Recordemos que ahí la membrana, la dura madre está más expuesta en la unión occipito-cervical, por lo tanto se debe ser una disección con mucha precaución. La disección subperióstica también de los músculos adheridos a lo largo de la apófisis espinosa. eh, en esta se hace disección de los músculos como el recto de la cabeza y el músculo inferior, el oblicuo inferior de la cabeza, y se retiran, se rechazan de forma lateral hasta llegar a la masa lateral o lo que se necesita exponer dependiendo del procedimiento que se desee realizar. Los procedimientos que principalmente se realizan en este tipo de abordajes son para cirugías de descompresión o para fijaciones en casos de inestabilidad. Entonces, digamos que esas son como las indicaciones principales para este tipo de abordajes. En otra ocasión, y lo menciona la O-Spine, también se usaban frecuentemente para realización de disectomías cervicales laterales, que eran blandas y con déficit agudo, pero pues hoy en día la gran mayoría de ese tipo de procedimientos se realizan por otro tipo de abordajes como las vías anteriores. Entonces, en esta imagen, lo que se quiere mostrar es el nervio occipital mayor, por ejemplo, que es una de las estructuras que están presentes y que se debe tener precaución al momento de la disección. Recordemos que el nervio occipital mayor da unas ramas mediales y ramas dorsales, que son ramas mediales y ramas dorsales del segundo nervio cervical, y este se va a originar entre los músculos, el oblicuo capitis y el oblicuo, eh, el, el oblicuo capitis inferior y el
No sé, tengo mal sonido, no sé y si va a los través demás colegas tienen de esa... igual sonido. No se oye el sonido, Ever. ¿Aló? ¿Me está escuchando, profe? Ahora sí, pero se veía, los últimos minutos se dañó el sonido. No sé si Los ahorita. últimos 2 minutos, sí, se dañó. Ujú. Qué raro. Ya verifico mi conexión porque acá aparece bien. Permítame un segundo. Bueno, entonces voy a retomar. ¿Se escucha mejor? ¿Me Sí, ahora sí, escuchan? sí. Listo. Entonces, estaba mencionando sobre el recorrido que hace el nervio occipital mayor, mencionando de que este atraviesa estructuras musculares a nivel nucal, por llamarlo de alguna forma. Entre estos están los músculos oblicuos capitis inferior y el semispinalis capitis, y también al momento de ir ascendiendo va a atravesar al músculo trapecio, va a ir lateralizándose un poco, pero ascendiendo hacia la región occipital para generar la inervación del músculo de la región occipital. Estaba resaltando de que una de las complicaciones en este tipo de procedimientos ocasionalmente es que la tracción y la compresión sobre el nervio pueden generar un dolor a nivel occipital en los pacientes, pues en el posoperatorio. Entonces, algunos autores recomiendan la liberación de esta compresión ocasional o no hacer una separación excesiva de esos, una compresión excesiva sobre el nervio. Las otras estructuras que pasan por acá, está también la arteria occipital, que es una rama de la carótida externa y va a atravesar la fascia profunda también hacia el cuero cabelludo y va a acompañar, digamos que va en mucha proximidad o va en compañía del nervio occipital mayor. Esta rama se va a extender entre la piel y el vientre occipital del músculo occipitofrontal y va a suministrar la irrigación a la piel de la región occipital y también al periósteo del cráneo. Entonces también hay que tener cierta precaución con este tipo de estructuras. Acá, en esta ilustración, se ve con York, pues la región que está señalada en la Se dañó el sonido otra imagen. vez, Ever. Algo pasa. Se dañó el sonido. Otra de las estructuras, creo que es la conexión del micrófono. ¿Ya, profe? ¿Aló? Sí, ¿Sí? ¿Se escucha sí, el sonido? ¿Mejor? sí. Ya, creo que es la conexión del micrófono. Voy a tratar de fijarlo acá, tenerlo con una mano a ver si es por eso. Eh, Voy a continuar. Entonces, en esta imagen, lo que se busca representar, adicional a las anteriores, es que se observa la proximidad de la arteria vertebral. Recordemos que esta atraviesa el agujero No, el sonido está malísimo. El sonido está muy malo. y va a emerger del lado medial del músculo recto, y que esta va a... No se escucha bien, compañero. Ever, se bloqueó el sonido.
¿Se escucha? Vamos a ver Sí, si ¿ya se escucha mejor? la conexión. Sí, pero se sigue como entrecortando. Mire, a ver, hable otro poquito. Sí, ya se escucha. Bueno, la presentación se está Sí, se viendo, escucha no mejor. creo. Permítame. Se está viendo la... Ay, ¿qué pasó? Sí, No, Sí, ya se ve la presentación. Permítame. ¿Se está viendo la presentación? ¿O se está viendo la... no, no se ve todavía. ¿Qué pasó? Ay, Dios. Viejo Ever, y si intenta conectarse a través de los datos de su celular, a veces hasta ahora las conexiones Wi-Fi se ponen un poco más pesadas. Digamos que así he hecho yo últimamente, y bueno, las veces que he tenido presentaciones online y no he tenido tanto problema. ¿Se está viendo? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se ve. ¿Y se Sí, escucha mejor? se oye. Sigue a ver. Bueno, Repita el último minuto otra vez que se perdió. ok. Entonces, esta imagen es para representar la proximidad y la cercanía al área de trabajo que se tiene con la arteria vertebral. Recordemos que esta asciende en C2 y se medializa para poder entrar al intracraneal. Entonces se debe tener mucha precaución a la hora de la disección también en estas zonas para evitar lesiones de la arteria vertebral. En esta imagen lo que vamos a observar es el músculo occipital, el cual está compuesto por 4 músculos, que son el músculo del capitis posterior mayor, el músculo recto capitis posterior mayor, el recto capitis posterior menor, que están acá demarcados, el mayor y el menor, el músculo oblicuus capitis superior y el músculo oblicuus capitis inferior. Estos van a conectarse con la parte posterior del hueso occipital y también en la parte de la región atlantoaxial. Eh, el músculo oblicuus capitis superior y el músculo recto capitis posterior mayor y menor son los que tienen como función, digamos que mantener, su función principal es mantener la postura de la cabeza, y el músculo recto capitis posterior mayor ayuda como a los procesos de extensión de la cabeza y también a girar la cabeza hacia el lado de donde está el músculo. El recto capitis posterior mayor se va a conectar a la apófisis espinosa por un tendón y este se va a ensanchar de forma gradual a medida que va ascendiendo hacia el lado lateral de la línea nucal inferior, y el hueso occipital, cuando se está aproximando a la línea occipital, a la línea nucal superior y al hueso occipital. El rectus capitis posterior minor se conecta al tubérculo posterior del atlas, y otra de las estructuras que son importantes y que yo creo que muchos recordamos de nuestra anatomía, incluso de pregrado, es el triángulo suboccipital. Digamos que está conformado por el músculo recto capitis posterior menor, el músculo oblicuus capitis superior y el músculo oblicuus capitis inferior. Eh, y su parte más superior va a estar cubierta por los músculos semiespinales, y este triángulo generalmente está lleno de tejido adiposo. Hay ramas musculares provenientes de la arteria vertebral que pasan a través de este triángulo, y también las ramas dorsales del nervio cervical atraviesan el triángulo suboccipital y el músculo suboccipital. Los abordajes a la columna cervical subaxial, entonces, digamos que este es de los abordajes más frecuentes desde el punto de vista cervical posterior. Eh, fue, el, fue y quizá es todavía el pilar para cirugías de laminectomía, descompresión,
en vértebras cervicales y también para los procedimientos de fusión cervical. La exposición cervical por vía posterior, digamos que en estos niveles es relativamente segura, debido a que no es mucha la vasculatura que se encuentra ahí, teniendo en cuenta lo ya mencionado con las arterias vertebrales. Eh, Sin embargo, esta exposición debe realizarse, como ya había mencionado también, en el área avascular, que es la línea alba, para poder reducir el sangrado y también para generar menor lesión muscular. Además, la disección en este tipo de procedimientos se debe realizar de forma subperióstica, también para reducir el sangrado y digamos que las ventajas del abordaje posterior es que se puede exponer completamente las apófisis espinosas desde C3 hasta T1 sin ningún inconveniente, viendo las láminas vertebrales, logrando exponer las masas laterales y digamos que las estructuras que se necesiten según la patología que se vaya a tratar. Entonces, la posición para este tipo de abordaje, el paciente generalmente se posiciona en decúbito prono, pero también ocasionalmente, lo mencionan en el lado de spine, se pueden poner en posición semisentada, teniendo en cuenta las complicaciones que se tiene con esa posición. Entonces, en este caso, en este ejemplo, la posición es en prono, se hace lo mismo que había planteado en la posición del abordaje anterior, se pone entonces en una posición de Fowler ligeramente, con una flexión del cuello para exponer bien la región cervical posterior, por medio de esparadrapos, se hace un descenso de los hombros eh, para poder, para permitir mejor exposición y también para que el rayo de fluoroscopio pueda entrar con mayor facilidad. Entonces, este es un ejemplo también de las dos posiciones que les estaba mencionando, el decúbito prono, en el que pues el sangrado suele ser un poco mayor porque se puede presentar ingurgitación venosa perirradicular y aumentar el sangrado, y la posición semisentado en la que se cuenta con riesgos como por ejemplo el de la embolia aérea, además de que pues, para lograr esa posición se necesitan ciertos instrumentos adicionales para el soporte de Mayfield, o el soporte del que se disponga en la institución. En lo que yo he operado casos de cirugía cervical subaxial, nunca lo hemos hecho de esta manera en semisentado, sino siempre en posición en decúbito prono. La otra posición más frecuentemente se usa es en lesiones de pronto suboccipitales, es como donde yo más he visto que se usa. Entonces, la disección en este tipo de abordaje se hace la ubicación y la localización del área en la que se va a trabajar bajo guía fluoroscópica. La longitud de la incisión se determina de acuerdo a los segmentos que se vayan a trabajar, dependiendo de la patología, si es la mainoctomía, si es fijación. eh, 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 primer sedación muy abundante, complicando la realización del procedimiento y pues también generándole complicaciones al paciente por las pérdidas eh, Se dañó el eh, sonido otra vez. de sangre. Entonces, fascia profunda y se hace. No hay sonido.
¿Sí? ¿Se escucha? Mal, Aló, se oye aló. interrumpido. Se oye interrumpido otra vez. Revisar a ver si hay alguien que se le colgó al Ya, Wi-Fi. sí, voy a pedir ese favor. Regálame un segundo. Aló, Siga. ¿ya se escucha mejor? Sí. Entonces, estaba mencionando sobre la disección en la exposición de la capa de la fascia profunda, y en esta uno debe asegurarse de que la incisión esté sobre la línea media, siempre haciendo la palpación de las apófisis espinosas durante el procedimiento. No es infrecuente que dentro de las complicaciones esté de que se haya ido más lateral al momento del abordaje, o se haya ido a través del músculo generando mayor sangrado. Entonces, por eso es importante y se resalta mucho el hecho de realizar la palpación a la hora de la incisión y de la respectiva disección hasta llegar a las apófisis espinosas. Se continúa con la disección, puede ser con el monopolar, eso va en el gusto del cirujano. Y se hace la disección a través del ligamento nucal. Los elementos posteriores de las vértebras se exponen mediante la disección subperióstica, como ya hemos mencionado, en el que se rechaza el músculo trapecio de forma bilateral y también el músculo espléneo de la cabeza y el músculo semiespinales de la cabeza. La disección se hace de forma superióstica, tratando de preservar de la forma más posible el ligamento supraespinoso y el infraespinoso, y la disección se extiende lateralmente hasta las facetas. Se recomienda tratar de cuidar y de preservar la cápsula de las articulaciones facetarias, pero pues digamos que esa extensión hacia lateral también va a depender de lo que se esté buscando en el procedimiento. Pues si es una laminectomía o una laminoplastia, probablemente vaya a necesitar que la exposición sea un poco menor, pero eso ya depende de la patología que se vaya a manejar. Este es otro ejemplo en el que se observa el músculo trapecio. Entonces está ubicado en la capa superficial de la columna cervical posterior, se origina en la línea nucal superior, a partir de ahí también viene el ligamento nucal hacia las apófisis espinosas hasta la columna torácica. Estas fibras del músculo trapecio van a converger hacia afuera, deteniéndose en el tercio eh, externo de la clavícula, hacia el acromio en otras y hacia la espina escapular. eh, Y esas son como las inserciones del músculo trapecio, y de forma medial pues va a ir hasta la región torácica, casi en la totalidad. El ligamento nucal, entonces, se trata de un ligamento, de un tabique fibroso que es intermuscular, tiene características que son elásticas, se trata de una doble capa. Este ligamento es continuo con el ligamento supraespinoso cervical y también con el ligamento interespinoso, y se extiende desde la protuberancia occipital externa hasta la apófisis espinosa de C7. Esta es una capa densa, fibrosa, que está a ambos lados genera una capa que está como al lado y lado del ligamento nucal, y está separada también por una lámina que es delgada, que van a converger en el margen libre posterior del ligamento. Ese ligamento es el que se resalta porque es la zona vascular por donde hay que hacer el abordaje hasta la localización de las apófisis espinosas.
Y acá lo que se observa es ya un procedimiento en el que se ha hecho la respectiva disección subperióstica, en el que se ve la exposición de las láminas. Este es el ligamento, la apófisis espinosa. Acá está la lámina, acá se encuentra la masa lateral, una exposición que es amplia, permite una adecuada visibilidad para los diferentes procedimientos que se pueden realizar o las diferentes patologías que se pueden abordar a través de este procedimiento, conservando los ligamentos supraespinoso y también interespinosos, a menos que la patología que se vaya a tratar indique que se debe hacer el retiro de estos. Dentro de las complicaciones de este tipo de procedimientos, entonces, tenemos que no son frecuentes. La incidencia más o menos está entre un 0 al 4% por ciento de complicaciones. Una de las complicaciones, digamos, que se presentan con mayor frecuencia son los procesos infecciosos. Ellos tienen una incidencia aproximadamente del 1 al 1,5% en centros quirúrgicos grandes. Generalmente lo que se aísla en este tipo de lesiones, pues de heridas quirúrgicas, son gram positivos. Otras de las complicaciones están la lesión del saco dural, la braquialgia irritativa posquirúrgica, como la mencionamos antes, y la embolia aérea. Pasamos ahora a los abordajes de la columna torácica. Entonces, vamos a hablar sobre los abordajes posterolaterales de la columna torácica. Estos abordajes nos permiten llegar a la cara lateral de la columna torácica. Digamos que este abordaje se usa principalmente en la columna torácica superior, dado que este segmento presenta ciertas dificultades y es un poco más complejo de abordar por todas las estructuras que tiene adyacentes, y además de que es más difícil de visualizar desde el punto de vista fluoroscópico. Entonces por eso se recomienda más como en esa región. Este abordaje permite un campo de visión amplio, quizá más amplio que el abordaje medial. Eh, Se recomienda principalmente para los abordajes a la cara lateral de la columna torácica superior, por lo que ya se mencionó, y se puede usar para patologías como las que están descritas aquí en la diapositiva. Eh, en cuanto al posicionamiento del paciente, entonces el paciente se debe posicionar en decúbito prono con la cabeza, pues puede ser apoyada en una rosca, o hay algunos soportes que tienen en una dona. Hay soportes que tienen para mantener la cabeza, también soportes fijos tipo Mayfield. Sin embargo, en esta región la cabeza puede ir también rotada hacia alguno de los lados sin implicar mayores dificultades. Siempre tener en cuenta áreas de presión y todo esto para evitar lesiones o complicaciones del posicionamiento del paciente. La incisión, según lo plantean los autores de este documento, es que se haga de forma cóncava. Sin embargo, puede realizarse también de otras maneras según la preferencia del cirujano. Hay incisiones, por ejemplo, que se hacen a través de línea media, o incisiones lineales para vertebrales. Digamos que en este ejemplo la incisión paravertebral está a una distancia aproximada de 3 centímetros, y los extremos de la incisión van a ser definidos según la cantidad de niveles que necesitemos tratar, y pues esto se va a orientar por guía fluoroscópica, mostrando las articulaciones y tratando de aumentar más o menos un nivel más de cada lado para tratar de tener una exposición amplia que permita tener un campo suficiente de trabajo sin generarse mayores complicaciones. En la parte, entonces, este es un ejemplo de la incisión.
como ya mencioné, hay múltiples maneras de hacerla. Digamos que estos autores realizan este tipo de incisión porque refieren que este flap puede proteger más el material de instrumentación que se use en los casos en los que se vaya a hacer un procedimiento de instrumentación. Sin embargo, hay que tener presente de que no es la única manera, sino hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, en esta lo que se observa es la incisión de la piel y el tejido celular subcutáneo con este tipo de incisión. Luego se continúa con la disección y acá es muy importante tener en cuenta los músculos que se encuentran en nuestro campo de trabajo. Entonces, en los planos superficiales, los músculos más importantes que nos vamos a encontrar es el trapecio. Recordemos que el trapecio cuenta con una doble inervación. Y su porción, en su porción del tercio superior está dado por el nervio espinal, mientras que su porción más inferior por las ramas de C2 a C4. La inserción proximal va desde C7 a T12 aproximadamente. Y acá como está resaltado, pues la inervación está por los dos nervios y la principal acción es elevar el hombro y acercar la escápula a la columna. Este músculo es el músculo que se encuentra inicialmente en los abordajes posteromediales. Hay autores que hacen la disección desde la línea media, lo desinsertan y lo rechazan hacia el lateral, y otros autores lo que hacen es una disección a través del músculo, pero pues digamos que van las preferencias del cirujano y pues hay que tener en cuenta de que también hacerlo transmuscular va a aumentar el sangrado y pues si hay más sangrado también hay más riesgos de infección y posiblemente de otras complicaciones. En un plano más profundo, pero adyacente a esto, vamos a encontrar el músculo romboides y más profundo. Entonces encontraríamos los músculos erectores de la columna, que en esta imagen se observa cómo se hizo el retiro del músculo romboides acá, y inmediatamente se continúa con los erectores de la columna, que son estos, que son tres músculos de los que vamos a mencionar más adelante, que son importantes para otros tipos de abordajes. Acá entonces vamos a encontrar el componente costotransverso y el componente de la reja costal, continuando con la respectiva disección. Hay que tener en cuenta que a esta profundidad también nos vamos a encontrar con la parte superior eh, como de un músculo que es importante, que es el serratus posterior superior, que este músculo tiene como función la elevación de las costillas, que es el que está acá. Y esto es importante porque también estos reparos que he mencionado nos permiten saber el plano en el que estamos y qué músculos son los que vamos a incidir durante este tipo de abordajes. Entonces, teniendo ya en cuenta esos detalles anatómicos mencionados, entonces la disección, como se describe por este autor haciendo este tipo de incisión, nos muestra que lo primero que vamos a encontrar es que en esta imagen ya se hizo la disección del trapecio y del erector de la espina, y luego nos vamos a encontrar con el proceso transverso. Es decir, que en este tipo de abordajes no vamos a encontrar de primeras la lámina como estamos como habitualmente acostumbrados, por decirlo de alguna manera, sino que lo que vamos a encontrar es el proceso transverso, y además vamos a encontrar lateral a los erectores de la columna y al músculo longissimus. En esta imagen, entonces lo que vamos a encontrar es el proceso transverso, y la disección se va a continuar con una disección subperióstica por la cara posterior de la costilla. Eh, amen- Al menos lo que se describe es que esto debe tener una exposición de al menos 6 centímetros para tener un campo visual suficiente
para poder también hacer una disección anterior de la costilla y poder hacer, digamos que tener control y visualización sobre la pleura en los casos que se va a hacer costotransversectomía. El siguiente abordaje a tratar es el abordaje de la columna torácica posteromedial. Probablemente sea de los abordajes que más se utilizan o utilizamos. En este abordaje, entonces, la posición es la misma en prono y la marcación de la línea de incisión es sobre la línea media con puntos de reparo que son pues las apófisis espinosas y con verificación por medio de fluoroscopio del nivel de la lesión o del sitio de trabajo. En aquellos pacientes en los que se tiene deformidad de la columna, como en los casos de escoliosis, el reparo de la línea media se toma desde la apófisis espinosa, desde C7 hasta la línea interglútea, y esta línea, ese trazo de la línea, desde la línea interglútea hasta la apófisis espinosa de C7, va a marcar la línea media y el sitio donde se va a hacer la respectiva incisión. Siempre hay que tener pues precaución y se resalta mucho de tener precaución a la hora del posicionamiento del paciente, pues de las zonas de presión, los ojos, el pene y también el posicionamiento de los brazos, porque se pueden generar praxias generándonos complicaciones prevenibles del procedimiento. Entonces, la incisión se realiza sobre la línea media, primero la piel, luego el tejido celular subcutáneo, hasta llegar a la capa superficial de la fascia toracolumbar. Esta capa nos va a permitir disecar este plano hasta más lateral, se va a exponer hasta más lateral, de ser necesario y según los objetivos quirúrgicos que se tengan. Y recordemos que en la parte superior se encuentra el músculo trapecio y este se va a continuar con el tejido conectivo que forma la fascia toracolumbar, y esta es la fascia toracolumbar, y esta fascia es muy importante porque pues nosotros en muchos de los procedimientos la encontramos, la vemos en todos los procedimientos que hacemos en línea media y la suturamos y tratamos de hacerlo de la manera más hermética y fuerte posible, dado que esta fascia es un componente de suma importancia desde el punto de vista de la biomecánica, porque esta ayuda a mantener como la extensión de esa columna toracolumbar. Más profundo a esto, entonces nos vamos a encontrar con los músculos erectores de la columna, que son tres músculos y que son muy importantes porque estos tres músculos junto a uno que está medial van a definir los abordajes laterales. Entonces, sobre todo en la columna lumbar, de lo que vamos a hablar enseguida, más adelante. Los tres músculos que componen el erector de la espina son los que están aquí resaltados: el músculo spinalis, el longissimus, y el iliocostalis. El iliocostal es el más lateral, como se observa en la imagen, y el spinalis es el músculo más medial, y digamos que tienen diferentes inserciones, siendo el más largo el iliocostal, llegando aproximadamente hasta la apófisis de C7. Los otros tienen sus inserciones más o menos a la altura del tercio medial de la columna torácica. Y estos músculos son muy importantes también desde el punto de vista de la biomecánica, porque estos son los que evitan que se generen fenómenos como cifosis u otra gran cantidad de anomalías que se presentan posquirúrgicas y que son secundarias al daño de este grupo muscular. Entonces, hay algunos de los abordajes en el que se menciona cómo debe ser el corredor a través de estos músculos para poder llegar a la columna posterior sin lastimándolo, digamos que lo menos posible, o tratando de no lastimarnos o generando el mejor daño a este grupo muscular. Continuando con la disección, yendo más profundo, entonces lo que vamos a encontrar es el plejo venoso paravertebral y adicionalmente
si se va más profundo y más lateral, vamos a encontrar el surgimiento de la rama posterolateral y la rama posteromedial, como está aquí señalado, la rama posterolateral y la rama posteromedial de la raíz dorsal, pues del respectivo segmento torácico. Esta rama medial se va a encargar, esta rama medial se va a encargar de la inervación de la articulación facetaria y de los músculos multífidos, los cuales son músculos, quizás el músculo más importante dentro del grupo de los músculos directores de la columna, y es importante aquí resaltar de que estos músculos en el abordaje medial casi siempre se desinsertan de la línea media con la posible consecuencia de debilitar los erectores de la columna, generando complicaciones como las que mencionamos en la diapositiva anterior. En la imagen, entonces acá lo que observamos es ya hecho el abordaje con una disección medial, la cual se realiza una disección también subperióstica, tratando de preservar el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso, obviamente dependiendo de la patología que se busque tratar. Y la disección subperióstica, digamos que lo que busca es tratar de despejar toda la lámina y las estructuras más laterales según se requiera eh, eh, para la patología a tratar. Pero habitualmente la exposición de estos niveles o en este tipo de abordajes, la exposición va hasta la articulación facetaria o hasta las apófisis transversas. En cuanto a la columna lumbar, a los abordajes a columna lumbar, entonces vamos a encontrar, vamos a empezar con el abordaje posteromedial lumbar, el cual se considera como el abordaje clásico a la columna lumbar. Este abordaje lleva mucho tiempo, probablemente está desde mediados del siglo XIX o a finales de este, y se considera que este abordaje es la manera como más conocida y como más fácil hasta cierto punto de vista de llegar a la columna lumbar. Digamos que como regla general permite la exposición de lugares a aproximadamente 3 centímetros de la línea media. Sin embargo, esto va a depender de muchas cosas como la patología que se va a manejar y permite la exposición de las estructuras como las que están aquí mencionadas en la diapositiva. El posicionamiento del paciente también es en decúbito prono, con las mismas recomendaciones que hemos dado previamente en los otros posicionamientos del paciente. Sin embargo, en esta hay que intentar dar algo de flexión a la mesa quirúrgica para permitir una mayor exposición, como se muestra acá. Digamos que las mesas de columna deberían tener o deben tener la posibilidad de permitir flexionar la cadera y parte de la columna para que se pueda ampliar los espacios intervertebrales para facilitar los diferentes abordajes. La incisión, entonces, en este abordaje se hace sobre la línea media, haciendo reparo o usando como guía las apófisis espinosas, y la distancia o el tamaño, la longitud de la incisión va a depender de la patología a la que se vaya a tratar. Sin embargo, en principio, estos autores recomiendan que la incisión se prolongue hasta una vértebra arriba y una vértebra abajo del sitio a tratar. Pero como mencionaba, esto depende también de la preferencia del cirujano. Algunos prefieren incisiones que permitan mayor exposición u otros prefieren las incisiones que son más pequeñas. Sin embargo, pues eso también depende de la experticia del cirujano o cuánto ha estado expuesto a estos abordajes, pues por eso la preferencia. Hay que tener en cuenta que a nivel de la región lumbar vamos a encontrar la fascia toracolumbar
y esta se va a extender hasta la región glútea y esta fascia es la que va a permitir, digamos que desde el punto de vista biomecánico se mantenga una fuerza tensil para que los músculos erectores de la columna puedan ejercer la función de extensión de la columna, que es algo muy importante. Y acá, entonces, esta imagen lo que se busca es mostrar, esto es un corte coronal, eh, y se intenta ilustrar cómo sería el abordaje medial. Digamos que acá no prestemos atenciones a estas líneas que están demarcadas a los lados, sino entonces vamos a ver que el abordaje va a ser a través de la línea media, se va a realizar una disección superióstica hasta lograr una exposición que generalmente va a ir hasta la apófisis transversa, rechazando los músculos multífidos y todo el grupo muscular que está a nivel paravertebral. Digamos que este es como el concepto básico y general de este tipo de abordajes. Aquí se muestra cómo es que se rechazan las estructuras musculares y en esta imagen entonces lo que vamos a ver es la incisión. Vemos representada la incisión en línea media con la disección de tejido celular subcutáneo. Se hace la exposición eh, de la fascia muscular y esta exposición se puede ampliar hacia los lados con disección Roma, con ayuda, por ejemplo, de un COP. Normalmente lo hacemos así, lo ampliamos hacia los lados para tener una mejor visualización, también para tener mejores referencias de reparo a la hora de realizar el cierre. La forma en la que se incide esta fascia va a depender, digamos que, del cirujano. Hay algunos que los hacen, digamos que, paralelo al ligamento supraespinoso, o hay algunos otros que los hacen en forma de ojal, eh, con la base hacia medial. Entonces, cualquiera de las dos formas de disecar, de incidir la fascia, está bien. Eso va en las preferencias también del cirujano. No hay una que sea mejor que la otra. Y se continúa, entonces, en esta imagen lo que se tiene es una exposición de la fascia toracolumbar, se diseca, como dijimos previamente, y acá el objetivo es poder también visualizar o por medio de la palpación tratar de reconocer el ligamento supraespinoso y las apófisis espinosas para a partir de ahí poder hacer la respectiva incisión y la disección superióstica. Entonces, acá se observa el ligamento supraespinoso y las apófisis espinosas, y con ayuda de un COP lo que se hace es separar la musculatura paravertebral lumbar y se continúa con la disección superióstica exponiendo las láminas hasta lograr un resultado como el que está representado en esta imagen, en la que se ve la preservación del ligamento supraespinoso y la exposición hasta el proceso transverso y el retiro, digamos que de esas estructuras de los ligamentos, y eso pues va a depender de si lo que se quiere hacer es una cirugía descompresiva, que incluso podría ser más, rechazarse no tan lateral, o irse tan lateral en las estructuras, pero pues va a depender del tipo de patología que se esté planteando. Dentro de los abordajes posterolaterales lumbares, entonces tenemos que estos son, digamos que estos nacieron como cambios hacia el abordaje posteromedial que se venía haciendo. Digamos que son los cambios que se presentaron en el siglo XX. Dentro de las ventajas de estos abordajes frente a los abordajes de línea media, se tiene que es una ruta quirúrgica, es más simple, se lesiona en menor medida los tejidos y con esto pues representa menos sangrado. También la recuperación del paciente es más cómoda, es más agradable, y quizá la más importante es que se genera menor afectación de la biomecánica muscular. Este abordaje además permite llegar al componente
perifacetario, foraminal y extraforaminal, y poder tratar las patologías que se encuentren en esta área. Entonces, aquí tenemos una imagen en la que se representa algunos de los abordajes posterolaterales lumbares. Digamos que hay muchos, pero digamos que en esta charla el objetivo es como centrarnos en dos, principalmente, que es el abordaje de Wilson y en el abordaje tipo FAR lateral. Digamos que a grandes rasgos o de una manera muy sencilla, vamos a decir que la diferencia entre estos abordajes es que el sitio de entrada es en el espacio que dan los músculos. Entonces, por ejemplo, el de Wilson va entre el músculo multífidos y el longissimus, entre como ese espacio virtual que generan los dos músculos. Entonces, a través de él es que se hace es el sitio de trabajo. Y el otro, el del far lateral, entonces va entre el longissimus y el músculo ilioespenal. Digamos que lo importante acá es que para estos abordajes no se necesita desinsertar los músculos de la línea media, y en estos abordajes también en términos generales van a permitir llegar a componentes facetarios y también a exponer las apófisis transversas. Entonces, digamos que genera como un campo suficiente de trabajo también para la mayoría de patologías. Entonces, vamos a hablar de estos dos tipos de abordajes, el de Wilson y el FAR lateral. Entonces, vamos a empezar con el abordaje de Wilson, en el que este abordaje fue inicialmente descrito por Wilson en el año del 68 y posteriormente le hizo una modificación en el año de 1988. En este documento, digamos que se describe la técnica quirúrgica para este tipo de abordaje de forma sencilla. Da un cuadrito que ya les voy a mostrar, en el que menciona paso por paso, digamos que de forma rápida, puntualmente, cómo es que se debería hacer el abordaje, pero ya vamos a mencionar acá cómo es. Entonces, en cuanto a la incisión, es importante tener en cuenta que la incisión va a depender de lo que se quiera realizar, de qué tipo de procedimiento se quiera realizar, y también de un componente estético importante, que esa fue una de las razones por las que se realizó la modificación en el año 88. Digamos que básicamente esa modificación fue por el tipo de incisión donde se iba a hacer, si era lateral o medial, con fines estéticos. Entonces, si lo que usted quiere realizar es, por ejemplo, una instrumentación en ambos lados de la columna, o son segmentos, pero esa instrumentación, por ejemplo, son segmentos largos, entonces la recomendación es que debería hacerse una incisión medial, porque pues es más estética. Mientras que si usted va a tratar un segmento corto, por ejemplo, y ese segmento así sea bilateral pero es corto, uno podría hacer las incisiones bilaterales pequeñas, por ejemplo, como se hacen los procedimientos mínimamente invasivos. Entonces, la marcación se hace bajo guía fluoroscópica, y pues dependiendo de lo que usted haya decidido, la incisión, si para sagital o medial, entonces pues toma la conducta, y a la hora de hacer la incisión en la fascia toracolumbar, donde marcó, se hace sobre el punto donde marcó, donde usted, según la imagen fluoroscópica, marcó que estaban los pedículos. Ahí es el lugar donde usted debería incidir la fascia toracolumbar, hacer la apertura. Y lo que se recomienda es que se haga de forma cefalocaudal la apertura de esa fascia toracolumbar. Luego se continúa, luego de incidir la fascia, pues se va a continuar entonces con una disección Roma, que pues, se puede hacer de forma digital, y el objetivo de esto es
separar el componente, los músculos multífidos y el componente de los erectores de la columna por el plano entre estos, y se va a llegar hasta exponer las estructuras que mencionamos, la articulación facetaria y pues la apófisis transversa. Este abordaje permite, hay menos sangrado, hay preservación digamos que la inserción medial que se tiene y del soporte medial que se tiene por parte de estos músculos paravertebrales. Se genera un buen campo quirúrgico. Digamos que no escriben que sea necesario tener un separador tubular, pero pues eso sí facilita las cosas un poco, pero pues con unos buenos separadores se podría hacer. Nosotros hemos realizado en los servicios, particularmente con el doctor Arias, creo que yo lo he realizado en un par de ocasiones, con buenos resultados. Las limitaciones son un poquito en cuanto al separador, pero en general sí se ve que es menos el sangrado y el dolor posquirúrgico por la cirugía, por el procedimiento, es menor. Entonces, sí se recomienda también en ese sentido. Este es un ejemplo de la incisión paramedial. Entonces acá tenemos, más o menos acá estaría la línea media, aproximadamente de la línea media hacia lateral, son más o menos 2.5 a 3 centímetros, y ahí se realiza la disección también del tejido celular subcutáneo, y en la imagen pues observa la fascia toracolumbar, que esa la vamos a realizar la apertura según lo que hayamos marcado de los pedículos, como ya había mencionado. Después de eso, lo que se hace es la disección Roma, como ya mencionamos, y este sería el corredor que vamos a encontrar. Entonces, lo que vamos a ver son las facetas del nivel superior y del nivel inferior del sitio en el que queremos trabajar, y a partir de ahí usted podría aumentar la disección hacia lo que esté buscando. Es decir, hacer la disección superióstica si usted desea irse un poco más medial, o si con ese espacio es suficiente, por ejemplo, para las hernias foraminales o incluso para instrumentación, también se podría usar este tipo de abordaje. El abordaje FAR lateral, entonces, este abordaje se basa, digamos que el principio que el abordaje de Wills es el mismo que acá. Lo que se busca es aprovechar el espacio que se genera entre los músculos, pero en este caso entonces los que se van a separar son los músculos erectores de la espina. Y este abordaje se diseñó así para prevenir las lesiones en el multifidus que se presentaban ocasionalmente con los abordajes como el de Wills, o algunos se iban transmusculares, entonces generaba lesión del multífidos, y lo que se busca es preservar justamente que esos músculos no se vean afectados. Además, se crea un corredor que es más lateral, pues previniendo ese tipo de lesiones. Entonces, la incisión se hace, por ejemplo, en casos de instrumentación, que son instrumentaciones más o menos largas, se hace una incisión paramediana y se va a incidir la fascia, digamos que a este nivel. Esta vendría siendo la cresta ilíaca, y más o menos la fascia, acá la incisión paramediana se hace más o menos a la misma distancia que describimos en Wilce, pero entonces la incisión de la fascia sí se va a hacer a la altura casi de la cresta ilíaca, y se va a hacer de caudal hacia cefálico. Se hace también la disección Roma para separar los dos vientres de los músculos erectores de la columna, y acá, esta es una vista lateral donde vemos, después de haber hecho la disección de caudal hacia cefálica, vemos que en la línea que se va presentando, se va haciendo el respectivo ascenso. Acá está la parte caudal, acá está la parte cefálica, y se va a encontrar uno con este vientre en la parte como superior y medial, que es de la pars torácica,
Y este vientre, entonces, digamos que en los casos de instrumentación nos ayuda en el sentido de que el vientre va a cubrir, o otras de las recomendaciones para este tipo de abordajes es que, o de las cosas a favor, más bien que de las recomendaciones, sino de las cosas a favor que tiene este tipo de abordaje, es que en los casos, por ejemplo, como los que estaba hablando de instrumentación, este vientre, además del multífidos, va a cubrir el instrumental, protegiéndolo, digámoslo, de alguna forma, pues, también de infecciones y otras cosas, porque va a quedar pues completamente cubierto. Entonces, digamos que esa es otra de las cosas que tiene a favor y de las cosas de las cuales se diseñó este tipo de estrategias. Eh, con este último termino la parte de mi charla. Quería traerles esta imagen que hace poco vi. Esto es de un cultivo como se hacía antes, como se cultivaba la papa. Entonces se hacía de dos formas. Esto es una yunta de bueyes. Esto es en madera y esto lo arrastran los toros, hacen surcos de esta forma y la papa se riega por ahí cada 40, 50 centímetros. Esto ya es más moderno con el caballo y esto es metálico. Acaba la persona guiándolo, eh, pero pues quería era mostrarles algo como diferente a lo de la charla. Con eso termino, profe. Muy bien, Ever, muy importante toda la conferencia de hoy. Pensaría yo que gran parte de lo que usted dijo es lo que vamos a ejercer en la mayoría de neurocirujanos en los abordajes a columna lumbar, y perdón, a toda la columna, todos los abordajes por línea media, casi siempre. Y de hace que yo diría que unos 10 años para acá se está intensificando los abordajes más laterales para, en esa teoría de disminuir la desestabilización por las cirugías, entonces preservando los tendones multífidos, las inserciones hacia línea media. Entonces ahora se está popularizando mucho los abordajes un poquito paramedianos para descomprimir las hernias laterales o los tumores vertebrales de alguna manera. Es esencial el conocimiento anatómico de esta área y me parece que lo abordó muy bien. Felicitaciones nuevamente. Dejo abierta la discusión, si hay preguntas o comentarios. Buenas noches, Jaime. Ya que comentó y habló sobre los multífidos, una de las cirugías pues, más comunes que hacíamos es clásicamente pues, las hernias discales. Algunos autores decían que había que suturar el multífido, otros no. Esa sería una preguntita. La otra, cuando estaba hablando de los abordajes cervicales, pues yo le recomendaba a los residentes, ya cuando uno está en un plano profundo, sobre todo cuando son abordajes laterales, evitar el monopolar, ¿no? Porque yo creo que en una ocasión alcanza uno medio a lesionar, no a lesionar, sino la vertebral es de mucho cuidado. Entonces, ahí queda la preguntita sobre los multífidos. Profe, lo que revisé, no, digamos que los grupos musculares en general no se recomiendan tampoco suturarlos, no hay, pero lo que sí se debe suturar con mucha intensidad, quizá, o ser muy psicorrígido con las suturas de la fascia toracolumbar, porque esa va a permitir el soporte. Pero los músculos multífidos, de lo que revisé, no encontré nada que se refiriera a la sutura, o si hay alguna mejoría con el hecho de hacer la sutura de estos grupos musculares. No, realmente estructurarlo pues es muy complejo porque así usted hace una disección superióstica, pues realmente lo desinserta del hueso, ¿no? Y Sí. volverlo a pegar, pues tocaría hacerle huequitos a la espinosa, bueno, muy complicado. Lo que a veces, lo que a veces se hace es la sutura muscular, pero con el fin de disminuir el espacio muerto, y pues evitar complicaciones en los casos de infecciones, ¿no? Pero no es con un objetivo de que vaya a brindar un soporte como el que tenía previamente el paciente.
Sí, no, yo lo digo cuando son incisiones pequeñas, cuando uno opera una hernia discal en forma clásica, que hace la incisión en línea media, rechaza y entonces tiene que desinsertar el músculo. Por eso le digo, yo en alguna ocasión, y sabe que no es tan difícil, Jaime, porque el ligamento ese que ya termina es como blanquito y uno lo puede más o menos coger. Pero yo me di cuenta que tampoco era que cambiaba mucho y entonces No. uno como que abandona esa idea, porque creo que hay algunos autores, Fandiño, yo no sé quién, que dice que eso es causa de dolor después por el músculo, pero bueno, era la pregunta que quedaba ahí. ¿Listo? Pero, pero también están las contrapartes, profe, que son los que dicen que al suturar el músculo también le puede generar dolor por la sutura. Eso también hay los diferentes documentos. Digamos que esa es una controversia, pero realmente no hay algo que determine si se debe hacer o no se debe hacer. No hay una evidencia suficiente para eso. No, porque uno sutura con Mm. Vicryl, que eso se reabsorbe en 30 días, entonces, pues ahí viene esa es una bobada, pero pues se me ocurrió ahorita, porque yo me acuerdo que hace unos años siempre unos se defendían, otros no, y se me hizo ahorita que lo nombraron. Ujú. Ok. Sí, señor. Bueno, más adelante vamos a tener seguramente una charla sobre hernia discal y volveremos a la controversia. Me gustaría que cuando expongan el tema hablaran de la propuesta de Caspar, que yo casi siempre prefiero hacerla cuando hacemos las incisiones a hacer el abordaje de la hernia discal, que me gusta un poquitico más lateral. Pero bueno, al final del asunto es muy parecido. Bueno, muy bien, ya está tardecito. Muchas gracias a todos y estaremos atentos para el próximo martes. Muchas gracias, descansen. Bueno, Gracias, hasta que estén luego. bien. Buenas noches.